El Señor te bendiga en esta mañana. Gracias por estar conectados a nuestro devocional como todos los días. Y continuamos leyendo la palabra del Señor en Hechos 9, capítulo 9, versículo 32. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que había en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Hermanos, la necesidad de los milagros es imperiosa en la iglesia, amén, en los ministerios. Tienen que haber milagros. No son la prioridad, amén. La prioridad no es que sucedan cosas en la iglesia. Lo primordial es que nosotros busquemos de Dios, ¿sí? Cuando nos reunimos en los cultos, lo importante no es lo que Dios haga. Lo importante es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Por muchos años se enseñó a la iglesia que teníamos que ir a reunirnos porque teníamos que comer palabra. Yo esa expresión, ese dicho lo escuché muchísimo tiempo de muchísimas personas que dicen: no, yo voy a la iglesia a comer palabra y nada más. Entonces, inclusive hay gente hasta hoy en día que no le gusta cantar, no le gusta la primera parte de los devocionales, del culto. Entonces llegan más tarde solamente para escuchar la palabra. Entonces, esa es una mente religiosa que eso comenzó en los años 80 y por alguna razón se fue pasando de generación en generación. Entonces, hoy la gente piensa que lo más importante del culto es la palabra, y están muy equivocados, porque no es lo que yo voy a buscar o no es lo que yo voy a recibir al culto, es lo que yo voy a dar. Y cuando entendemos eso en nuestra mente, y cuando entendemos eso, que es Dios lo más importante en el culto y que yo voy a alabarle a Él, por eso yo me animo a decirte que para mí, como hijo de Dios, lo más importante en el culto es alabarle, adorarle, darle mi ofrenda al Señor, porque eso es lo que estoy dando. ¿Me entienden? Eso es lo que yo doy. Y la Biblia nos dice que es mejor dar que recibir. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, voy a dar. Yo voy a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el concepto del culto. En Romanos capítulo 12 dice que es necesario que yo me presente en sacrificio vivo, agradable y santo, porque ese es el culto racional, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a la iglesia me tengo que entregar todo al Señor. Y después Dios, en su misericordia, si es su voluntad, si Él quiere, si hay corazones dispuestos, si hay una iglesia que adora, que exalta al Señor, allí Él va a descender y va a hacer los milagros, ¿sí? Acá vemos cómo Pedro llega a una ciudad a visitar a los hermanos, y en el lugar, en la casa donde llegó, había un enfermo, ¿sí? Y eso, cuando Pedro ve a este paralítico, le da la orden a que se levante, y ese paralítico recibe sanidad. Ese milagro sucedió para que muchos de los que estaban allí puedan creer. Amén. Entonces, los milagros muchas veces no suceden como nosotros pretendemos o como nosotros queremos. El Señor usa esos milagros como algún evangelista de hace muchos años dijo: los milagros son como las campanas, ¿sí? En una iglesia. Son
llaman a la gente. Entonces cuando hay milagros se esparce la voz. Entonces llegan a su casa, le cuentan al vecino, al tío, al familiar, entonces como que se riega la voz y son como campanazos que está dando la iglesia para que muchos se congreguen. Entonces los milagros son necesarios, son de bendición, son poderosos, pero ¿saben qué? No es lo más importante. Lo más importante es que nosotros entendamos que vamos al culto cada domingo, cada vez que nos toque ir, vamos a darle al Señor. Amén. Espero que la palabra haya sido de bendición para tu vida, que puedas meditar cada día en su palabra, tener tiempos de oración y que nos acompañes también en estos 7 días de ayuno que estamos haciendo. Hoy es el día número 5, así que nos quedan 2 días más, pero estoy orando al Señor para que nos confirme que hagamos más días de oración, más días de ayuno, para que este rompimiento que estamos orando por nuestros hermanos, por las almas que están atrapadas en el mundo, el diablo las suelte y que puedan llegar a la iglesia. Amén. Así que estamos allí clamando y orando juntos. Que el Señor bendiga tu vida. Buen día para todos. Feliz día.